Y ella es la prueba de que la movilización popular es un elemento esencial que paraliza los desahucios y que está consiguiendo cambios en la ley. Una ley, por otra parte, que gracias al pulso de la ciudadanía ha introducido algunas medidas de buenas prácticas, pero que son por ahora totalmente insuficientes para atender la realidad de la vivienda en España, que principalmente es un problema de emergencia habitacional. Bien, mi exposición constará básicamente de varias partes. Una primera aportación de datos, necesaria para poderse hacer una idea de primera del problema al que nos enfrentamos, y una segunda con las aportaciones de la PA para paliar los ataques sistemáticos de derechos humanos que está sufriendo la mayoría de la ciudadanía por parte de los poderes económicos y sus lacayos. Y, por último, utilizar la desobediencia civil como el arma más poderosa con la que contamos la ciudadanía. Bien, la exposición de datos comienza no porque lo diga yo, ¿de acuerdo? Es un informe estadístico sobre ejecuciones hipotecarias elaborado por el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, y la plataforma de afectados por la hipoteca. Y bueno, como digo, los datos. 25,7% de las personas con problemas para pagar la hipoteca están en el paro sin derecho a subsidio por desempleo. Y un 35,6% fueron avalados por la compra de la vivienda por familiares directos, en su mayoría padres o hijos. Por lo que hay que entender que estamos hablando de deudores de buena fe. Por otra parte, decir que en España, o sea, toda la gente que tiene problemas con su hipoteca, lo último que se deja de pagar es la hipoteca. La gente deja de comer por pagar su hipoteca. La gente deja de vivir y pasa a modo sobrevivir por pagar su hipoteca. Cuando dejan de pagar su hipoteca es porque realmente ya no pueden pagar su hipoteca, porque deciden alimentarse y vivir o a pagar una hipoteca que en la mayoría de los casos son impagables. Correcto. Simplemente para seguir con los datos y gracias a esta porque esta intervención de Gemma viene perfecto, porque es que es mejor que hable no desde el tecnicismo, por decirlo así, y sobre todo desde el caso concreto de día a día de una persona que está en la plataforma. Pues bien, como digo, en ese informe hay el 63,3% de familiares directos, como padres e hijos, por lo que en caso de ejecución hipotecaria sería más de un hogar el que estaría en juego. Constata, por otro lado, que el paro es el motivo del impago en el 70% de los casos, mientras que el resto de situaciones obedecen al aumento de la cuota hipotecaria, la suma de deudas o al divorcio de los titulares. Según la estadística, a un 60,8% de las personas encuestadas aún les queda por pagar entre el 80 y el 100% de la hipoteca, y el 20% deben todavía al banco entre el 60 y el 80% de las letras. Este dato revela que la mayoría de personas con dificultades para pagar la hipoteca se verán abocados a mantener una deuda de por vida si la dación en pago no se aplica con efectos retroactivos. En nuestra opinión, es un problema que afecta a colectivos vulnerables, sin trabajo o con menores o ancianos a su cargo. El 82% de los afectados por la crisis hipotecaria son nacidos en España y un 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional. Porcentaje que desciende al 24% entre los que cuentan con estudios universitarios. 61,1% de los hogares con problemas para pagar las letras se componen de 2 o 3 miembros. Cerca de un 75% cuenta con un menor de 18 años y un 31,6% tiene a su cargo a 1 o 2 personas de más de 65 años. Un tercio de las personas afectadas han tenido que destinar el conjunto de los ingresos familiares al pago de la hipoteca, al menos en una ocasión. Y para un 40% de los afectados, las letras consumen el 60% de los ingresos, tasas muy alejadas de las recomendaciones establecidas por Naciones Unidas. El estudio ha analizado también el impacto de la crisis hipotecaria sobre la salud y las necesidades básicas. Un 77% de los afectados afirma haber sufrido un nivel de ansiedad alto por los problemas de morosidad y un 70% confiesa dificultades para comprar ropa, suministros del hogar, 65%, o alimentos, 45%. Respecto a las entidades con que los afectados tienen contraídas sus deudas, encabeza la lista BBVA con un 15,9%, seguido de Bankia, 15,2%, Santander, 14,2%, CaixaBank, 13,8% y Catalunya Caixa, 9,8%. El 84% de los afectados intentaron negociar con el banco para encontrar una solución para pagar y el 92% se declara insatisfecho con el dato recibido por la entidad bancaria. Bien. Añadir solamente que el 23% de la morosidad en España, solamente el 23% de la morosidad es de deudores hipotecarios de buena fe. Eso quiere decir que el otro 73% de la morosidad es
de promotoras, de inmobiliarias, de empresas, y solo el 23% es creado por los deudores de buena fe, con la diferencia que a nosotros nos ejecutan y nos mantienen una deuda de por vida, y que esas grandes empresas hacen un concurso de acreedores que te quitan lo que has tenido, pero te dejan sin deuda. ¿Por qué se condena a las personas que no es que no quieran pagar, sino que no pueden pagar? Y a los grandes empresarios que sí que han estipulado con el ladrillo y todas esas cosas, se les perdona la deuda. Eso es lo que la plataforma eso es lo que estamos denunciando. Sí, evidentemente, porque es una deuda privada. Esta crisis no es una crisis, es una estafa. Una estafa es una deuda privada. No, esto de, vamos a ver, ellos tienen un procedimiento, como bien dice Gemma, que a ellos sí que se les... Vamos a ver, a ellos no se les desahucia. O sea, un club de fútbol no se desahucia. Deben 752 millones de euros, no se les desahucia. Y ahora, a un pobre desgraciado sí. Pues no, los pobres desgraciados han dicho basta, porque se están vulnerando los derechos humanos. Los derechos humanos se aplican a todos los seres humanos, sin importar edad, género, raza, religión, ideas, nacionalidad. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de sus derechos. Y la vivienda es un derecho. Y cabe recordar que un derecho no es algo que tienes que pagar, es algo que nadie te tiene que quitar. Los derechos humanos son bienes pertenecientes de manera absoluta a cada ser humano. Por ello, ninguna autoridad puede negociarlos. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos, y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por eso el Partido Popular, su mayoría absoluta, no le legitima en ningún momento a incumplir los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares, ni por políticas económicas que condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la población. Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, no se debe hacer ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así como no se puede negar, por ejemplo, disfrutar plenamente del derecho de la educación si la persona no está bien alimentada o si carece de una vivienda adecuada. Ni se puede ejercer el derecho a la participación política si se niega el derecho a manifestar o a estar bien informados. En el Estado español, el Gobierno y los partidos del régimen no respetan ni cumplen ni defienden los derechos humanos. Teniendo en cuenta el tercer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, estamos legitimados para ejercer el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Los mafiosos y criminales en el poder deben disolverse, devolver todo lo expoliado, convocar elecciones y pasar por el juzgado. Hay que tener en cuenta que por mucho que los medios de desinformación masiva se centren en hacernos creer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que para ser un ladrón tienes que tener cuentas en Suiza o recibir sobres, centrarnos en la legalidad. Esa legalidad que permite que, por ejemplo, los ancianitos y con 80 años han comprado una preferente y se les dice que no, que es que sabían perfectamente lo que estaban firmando. Y ahora viene la infanta y resulta que, siendo abogada, no sabía el caso en el que estaba metido su marido en Nos. Es curiosa esa legalidad. Yo, si queréis, os contamos un poquito lo que ha sido la trayectoria de la PA, las 3 veces que hemos conseguido cambiar esta ley y la que nos quedan, y las campañas que la PA está realizando ahora contra este desgobierno. Como todos sabéis, la PA nace hace 4 años en Barcelona, a Valencia llega hace 2. Nace de que hay gente que se da cuenta que tiene el mismo problema común y deciden hacer frente. La plataforma de afectados por la hipoteca siempre trabaja de forma solidaria, no se cobra nada, se cobra en tiempo, y lo que se trata es de recuperar a las personas, porque toda la gente que llega a la plataforma psicológicamente está hundida. Primero rescatamos a la persona y la empoderamos en fuerza y en conocimientos para que pueda enfrentarse a su banco. Lo colectivo lo hacemos todo de forma colectiva porque realmente es lo que gana. Porque si vas tú solo al banco, tu banquero no te va a hacer caso. Pero si vas sabiendo que hay detrás de ti ya 166 plataformas en todo el Estado, tu banquero cambia. Porque yo me acuerdo que las primeras veces que iba a mi banco, iba yo sola,
Han llegado a insultarme, te tratan como un despojo. Yo he llegado a recibir más de 30 llamadas en un fin de semana. Y amenazas. Que el banco no trabaja. Lo primero que me decía mi banco es: tú no tienes opción a la dación en pago, te vamos a quitar tu casa, vas a mantener una deuda de por vida, es tu culpa. Encima me llamaban mala madre, no vas a poder sacar a tu hijo adelante, porque no tienes trabajo, porque no vales nada. A lo que yo dije que ni un duro. Empecé a trabajar con la PA, me dijeron que sí que se puede, que me demostraron que mi hipoteca era una estafa, como todas. Todos tenemos cláusulas abusivas en nuestra hipoteca, todas. Y hace poco, con la sentencia de Bruselas, se nos ha dado la razón. Se están vulnerando todos los derechos humanos con esta ley, se están vulnerando todos los derechos del consumidor, y este gobierno lo único que hace es darle la voluntad al banco de que nos conceda la dación en pago. Cuando desde todo el mundo, incluso el más capitalista, que es Estados Unidos, cuando desahucian a alguien, no se va a la calle, se va directamente a otra vivienda. Y aquí en España, en Francia, por ejemplo, en invierno no desahucian, porque no van a dejar una familia en la calle con las temperaturas que hacen. Aquí desahucian todo el año. Aquí les da igual que hayan niños o ancianos que estén enfermos que no. El gobierno dice que los desahucios pararon. Eso es mentira. La semana pasada en Valencia paramos el de Raquel. El otro día paramos en juzgados otro de una familia también con 3 menores. Y el del compañero Wilmar también. O sea que eso es mentira. Nos están ninguneando. Porque hemos llegado a tocar 3 veces la ley. Primero con el decreto de Guindos, el Real Decreto 6/2012, que todos habéis oído hablar, que explicándolo así muy rapiditamente, Mejor. Luego si queréis os damos información, te dicen que lo primero que tienes que hacer cuando no puedes pagar es reestructurar tu deuda. Si reestructuras tu deuda, te van a meter más Te deuda. hipotecan más. Sí. Más deudas y más años, vale. ¿Qué es eso de durante 2 años solo vas a pagar intereses? Vale, pero una vez que pasen esos 2 años, tú tienes que pagar todo el capital que no has pagado más la cuota. Eso quiere decir que si nuestra hipoteca era de 500 euros y durante 2 años solo pagamos intereses, pueden ser unos 200, cuando se acaben esos 2 años pagaremos los 500 que tenemos que haber pagado más los 300 que no hemos pagado. Luego te hacen la moratoria, bueno, pues no pasa nada, estate un tiempo sin pagar, tal cual, y como última opción, el banco, si quiere, te puede hacer una quita y luego la dación en pago. Si quiere. Ese decreto, el mismo gobierno reconoció que no valía para nada. En Valencia creo que solo tuvimos un caso, el de la compañera Olga, que aun cumpliendo todos los requisitos, que los requisitos son descomunales, tienes que estar en la absoluta miseria, tú y tus avalistas. No tener nada, no cobrar nada para poder cogerte. Y si el banco quiere, te da la dación en pago. Luego este gobierno, seguimos peleando, aprobó el Real Decreto 27/2012, el de la moratoria, ese que todos sabréis. Durante 2 años no vamos a tirar a nadie a la calle. Ese Real Decreto es una trampa. Primero, porque el 90% de las familias se quedan fuera. Ese Real Decreto dice que una familia con un niño menor de 3 años no puede ser desahuciado. Pero si ese niño tiene 3 años y un día, sí que puede ser desahuciado. Familia monoparental con un hijo puede ser desahuciado. O tienes que ser víctima de violencia de género, en el grado que ellos digan. O sea, que te den una paliza y te dejen en el hospital medio tonto. O tener un grado de dependencia superior al 35%. O ser familia numerosa. Lo que implica ese Real Decreto es que tú renuncias a toda lucha. Tú aceptas que no puedes pagar, aceptas una deuda y el banco, como es tan bueno, te dice, bueno, pues te quedas 2 años en casa, que luego a los 2 años te voy a lanzar a la calle igual, pero tu deuda no va a ser la misma. Porque el banco, si tú te acoges a ese Real Decreto, antes adjudicaba la casa al 60%, ahora es al 70%. El 30% de la resta que cobra te van a seguir aplicando los intereses de demora que tú tienes. Eso quiere decir que si te han dejado una deuda de 10.000 euros, por así decirlo, que suelen ser más altas, a los 2 años te van a tirar a la calle y no vas a deber 10.000, vas a deber 30.000. Y tú has aceptado eso, porque renuncias a toda lucha. Por eso la plataforma muchas veces dice que ese Real Decreto no. El último Real Decreto, que también es insuficiente después de ningunear el 1,5 millones de firmas de la PA, en el que pedíamos la dación en pago retroactiva, la alquiler social y la moratoria de todos los desahucios,
es una copia y pega de entre los dos reales decretos. Porque para cumplirlo yo me volví a quedar fuera y soy madre soltera con un hijo de 9 años. No puedo acogerme a nada. No tengo derecho a una vivienda social y no tengo nada. Porque tengo que cumplir. Es una mezcla entre los requisitos de la moratoria y del código de guindos. O sea, es un copia y pega del 27, nada más que han hecho un guiño con el 6 para meter a los avalistas. Pero a los avalistas lo meten con el Real Decreto de 6, o sea, paripé del gobierno. Entonces, desde la PA lo que decimos es que no os quedéis en casa. Que todo el mundo que sepa que está teniendo problemas, y no os equivoquéis, todos estamos afectados por las hipotecas, porque nos las estamos viendo para pagar, porque tenemos un amigo o un familiar que no puede pagar. Que la forma es de uniros. Yo lo conseguí porque dije que no iba a aceptar, que yo en mi contrato, que me dijeran en qué parte ponía que yo había hipotecado mi vida y la de mi hijo, y que eso no lo he hipotecado, que tengo derecho a una segunda oportunidad, y me puse las pilas, porque nadie os va a defender, no os equivoquéis, ni un abogado, sea de oficio, os cobre todo lo que os quiera cobrar, ni la plataforma. Vais a ser vosotros, desde la forma individual, el que vais a pelear vuestro caso, y colectivamente con la plataforma, porque vais a recibir todo el apoyo y toda la formación que vais a necesitar. Por eso repetimos que se cobra en tiempo. Yo empecé hace 1 año y medio en la plataforma. Yo soy camarera, o sea, no sabía nada. Ahora te cojo una hipoteca y te la destrozo en 2 segundos. Me sé más leyes que muchos abogados de oficios que los que podéis tener asignados. Y eso se hace acudiendo a todas las asambleas de asesoramiento. Por lo que le pasa al compañero, me va a valer para mi banco. Y lo que le pase luego al compañero una vez que le abran el procedimiento, me va a valer para mi caso. Esa es la fuerza de la plataforma, que si tocan a uno, nos tocan a todos. Y yo he estado yendo a muchas asambleas y a muchas charlas jurídicas de nuestros abogados para aprendernos. Y me he leído un mogollón de documentación y de hipotecas que sé que las lees y dices, no entiendo. Viva el Google, siempre lo digo. Porque la parte que no entiendes, porque te dicen el artículo de la ley no sé qué, Google te lo dice todo. Y no es que no entienden, no hay que obsesionarse, hay que aprender. Yo la forma que lo hice para aguantar psicológicamente, porque esto es muy duro, y no te puedes levantar del sofá, y llegas a descuidar a tu familia, porque yo había momentos que me decía mi hijo y es que no. Es decir, no me da la gana, tengo la razón, tengo la legitimidad, y me voy a levantar, por mucho que me cueste, y voy a pelear, porque no estoy sola. Porque no tengo yo el problema, yo no he vivido por encima de mis posibilidades. A mí me vendieron una hipoteca que sabían que no iba a poder pagar. Y la culpa fue de mi banco y del Banco de España y de este gobierno que lo permitió. Porque con la burbuja inmobiliaria aquí todo el mundo abría los bolsillos y de la vivienda social en España es prácticamente nula. Es nula. Y la forma que yo lo hice fue leyendo, compartiendo, aprendiendo y plantándole cara al problema. Hay que salir a la calle, hay que pelear, hay que perder la vergüenza, porque yo vergüenza no tengo, la vergüenza la tendrían que tener ellos, que son capaces de desahuciar a familias completas y mantenerles una deuda de por vida. Y yo iba a mi banco y las primeras veces me callaba y acababa mi director así y yo así y salía diciendo, madre mía, lo que he hecho, es que me merezco todo esto y lo peor. Pues no. Luego fue al contrario. Luego, cuando me fui empoderando, le dije, yo le iba a mi banquero, los compis te lo pueden decir, y le decía, mira, preséntame a tu jefe, porque tú eres un pelele, aquí no pintas nada y contigo no tengo por qué hablar. Digo, porque si tú me la pidas a mí la vida, yo te la voy a lapidar a ti. Porque voy a ser tu pesadilla y porque voy a venir al banco a decirte que me des la dación en pago porque me la merezco, porque no te puedo pagar ni ahora ni en 7 vidas. Y voy a conseguir que cuando te acuestes por la noche digas, mañana tengo a la pesada esta otra vez dándome la vara. Y así lo hice. Yo llego en mi recta final cuando ya sabía todo lo que tenía que saber y me iba todos los días a mi banco y me sentaba y me decía, dime. Yo decía, ¿que te diga yo? Digo, dime tú. Pero es que el jefe, pues bueno, pues ¿sabes lo que te digo? Que no me da la gana, que tengo derecho a una segunda oportunidad, que no te voy a pagar, que si me quieres saber el procedimiento, que me ejecutes, porque no te puedo pagar, ni ahora ni luego. ¿Que no me quieres la dación? No me importa. De que me abres un procedimiento de ejecución, que si te lo abren judicialmente puede alargarse hasta 2 años. Voy a estar 2 años en mi casa y no te voy a pagar ni un duro. Así de claro, te vas a gastar tu dinero en abogados y procuradores
porque como soy insolvente tengo derecho a abogado de oficio, que es lo primero que hay que hacer cuando nos llega lo que nosotros decimos el tocho del juzgado, o te llega la carta notarial, porque también hay extrajudicial. La extrajudicial es un poquito más dura para unas cosas y mejores para las otras. El procedimiento judicial puede durar hasta 2 años, tenemos derecho a abogado de oficio, pero en el extrajudicial te llega una carta del notario diciendo que tal día te subastan la casa y no tienes derecho ni a abogado de oficio. Las ventajas, que en 5 meses tu casa ya no es tuya, que los intereses de demora no han subido, pero aún así no te pueden tirar de tu casa sin una orden judicial. O sea, la extrajudicial luego lleva otro procedimiento que es judicial. Pues yo le decía todo eso a mi banco, porque me plantaron 3 borradores que me negué a firmar. No podéis imaginar la desesperación que es. Yo me acuerdo, y los compañeros están aquí, cuando me presentaron el primer borrador fue: lo he conseguido, lo he ganado, qué bien. Y me dijeron que era una trampa, que me podían reclamar una deuda en un futuro, y dije que no lo firmaba. Además fue delante del notario y empezaron a comerme la pinza como suelen hacer los banqueros, y yo les dije que lo quería todo en lenguaje para tontos, porque yo en estas cosas soy muy tontita, y si no lo entiendo yo, me da igual que lo entienda su abogado, el banquero, los abogados de la PA y los compañeros de la PA. La que lo entiende los tengo que entender yo, y que si tiene alguna duda no le va a firmar. 6 meses más tarde fue cuando mi banco se fusionó. Volví a ir y decir: solo teníais que cambiar una frase de ese borrador, y sigo esperando. Les hice presión, como os he dicho, llamando todos los días, yendo todos los días, y me plantaron un segundo borrador. En ese borrador apareció una quita contable, que es otra de las trampas que utilizan los bancos. Una quita contable lo normal es una quita, pero si es contable es que desaparece de la contabilidad del banco, pero no tiene por qué desaparecer, porque todos en nuestra hipoteca hemos renunciado al derecho que nos confiere el artículo 149 de la LEC, que es que si el banco vende tu hipoteca a otro banco, tú no tienes por qué enterarse. Así que no lo firmé. El grupo jurídico de la PA, chapó, lo tengo que decir, modificó ese borrador, o propuso otro borrador, quitando todo lo que a mí me fastidiaba, y el banco dijo que no aceptaba mis modificaciones, que lo que pasaba es que yo no quería firmar. Me acuerdo que les dije a los compañeros: necesito pollo, porque además yo por casi pierdo el caso por delegar en otros compañeros que ya estaban para lanzarlos de casa. Y cuando estábamos planificando el pollo, ya me llamó el director del banco y me dijo que se acabó, que o firmaba el día siguiente o que iban a por mí, y que no iban a negociar nada más. Yo no sé si sabréis, soy muy guerrera, tengo mucha mala leche. Empecé una campaña yo sola en Twitter, no lo consulté a nadie, y era que el hashtag que puse era una solución Gemaya. Busqué toda la información de mi banco había perdido Cajamar sentencias con el tema de las preferentes, busqué sus correos, sus teléfonos, su Facebook, su Twitter, todo, y empecé por activa y por pasiva a decirle en todas las redes sociales que qué pasaba conmigo, que tenían mi vida cogida y que no lo iba a permitir. Como yo siempre he peleado, eso es lo bueno, que si tú ayudas a la gente te ayuda a ti, que no soy yo, porque que yo gane o que pierde no significa nada. Siempre lo he dicho, yo he ganado mi batalla, pero no he ganado la guerra. Mi hijo tiene derecho a una vivienda digna y mi hijo no está hipotecado, pero con esta ley mi hijo tiene un problema hipotecario y aún no tiene hipoteca. Todos los compañeros a nivel estatal empezaron a darme apoyo y diciéndole a mi banco que como no me dieran la dación a mí, iban a ocupar sucursales de Cajamar en todo el estado. Aún así yo fui a mi banco y dije: es que no soy solo yo, son mis compañeros también. Es que a mí realmente que me dejes una deuda no te puedo pagar de por vida. Yo se lo hacía, pero porque yo no tengo avalistas. Podía permitirme esa chulería, porque mis padres no estaban acomodándome. Salí de mi banco con no fue una dación, fue una compraventa, que es un engaño que utiliza también el banco, para no aportar mi casa a las dichas por la vivienda social, porque encima ellos pueden declarar pérdidas, porque mi casa la compró la inmobiliaria del banco, por lo que el gobierno les va a dar incentivos, así le van a meter por el banco malo, de tal forma que mi casa la van a pagar 3 veces, unos 70.000 euros que pagué yo entre capital e intereses, la inmobiliaria que la ha comprado,
Y todos vosotros cuando la vuelvan a vender otra vez, más el otro. La banca nunca pierde. 3 veces se van a cobrar mi casa. Es una vivienda robada. Y ahí empieza la última campaña de la PA, que es la obra social, que habréis oído que la lanzamos hace 3 días. Y es que pensamos recuperar todas esas casas. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a una vivienda. Porque lo que no puede ser es que los bancos acumulen 3 millones de viviendas vacías que hemos pagado todos nosotros, porque no hay que olvidar que los bancos están siendo rescatados a costa de todos nuestros derechos, como ha dicho el compañero, que son la sanidad, la educación, todo eso. El primer rescate que se le dio a Bankia, y digo Bankia porque suele ser la más desasociadora, fue el recorte que se le hizo en sanidad. 7.000 millones de euros recortaron en sanidad, 7.000 millones de euros fueron destinados a Bankia. El segundo recorte, todo el presupuesto que había para fomento de la educación, del empleo, de la dependencia, todo eso se recortó y se destinó otra vez a la banca. Y eso es lo que no puede ser, porque lo estamos rescatando nosotros. Y si los estamos rescatando nosotros, encima que es una deuda ilegítima, porque son ellos los que han defraudado y los que han engañado, sus casas son nuestras. Y nos lo devuelven así. Siguen desahuciando a la gente y manteniéndolos una deuda de por vida. Lo único bueno de este último Real Decreto es que ahora las viviendas salen a subasta por el 70%, lo que da un poquito más de margen a las personas. Pero de todas formas no os fiéis. Los bancos ahora están diciendo que dan muchas daciones en pago. Muchas de ellas son trampas. Yo os lo digo, firmé al 4.º borrador. No hay que firmar a la desesperada, porque si os pudiese enseñar borradores. El otro día llegó a mis manos uno del Banco Popular, que es para enmarcarlo y decir, o sea, mayor estafa no hay. Porque te quitaban la casa, le dejaban una deuda de 60.000 euros, al hermano que era su avalista, le quitaban otra planta baja, le dejaban otra deuda al hermano de 50.000 euros y decían que eso era una dación en pago. O sea, hay que tener mucho cuidado. La forma de conseguirlo es acudiendo a la plataforma, porque hay personas que aunque no seamos abogados ni hemos aprendido mucho, porque tenemos contacto con abogados, porque el día a día te hace aprender y porque lo que yo me he beneficiado o he aprendido, la compañera Ada lo puede utilizar ahora. Y que no os olvidéis de lo colectivo, porque yo he ganado, en mi caso, mi batalla particular, pero soy incapaz de desaparecer de la plataforma, porque es mi familia. Es que no sé cómo hay gente, y de verdad lo digo, que yo he solucionado mi problema, vale. Pero tú podrías salir a la calle, ver un niño durmiendo en la calle, lleno, muriéndose de hambre, porque sus padres se han quedado sin trabajo y ser feliz. Es que hay que acabar con esta lacra social que está costando vidas, que no tenemos culpa, que en ningún momento se nos ha preguntado. Y la cuestión de hacerlo es unirnos, porque lo hemos demostrado, que unidos somos imparables, que hemos tocado 3 veces la ley y que vamos a seguir. Porque tenemos la legitimidad. Nos han intentado tachar de criminales, de patasunos, de tarras, lo habéis oído, ¿no? Con Esteban Pos el otro día. Ellos son los que no dan la cara. Yo salgo a la calle y voy con la cabeza muy alta, porque no he hecho nada malo. Porque lo único que he querido es formar un hogar, un techo, que me han hecho comprarlo por un valor que era muy alto. Y ahora me dicen que mi casa no vale lo que valía. Me hicieron comprarla por 150.000 y ahora el banco me decía que valía 50.000. Pues si mi casa no vale 50.000, ¿por qué mi deuda sigue siendo de 150.000? ¿Tú estás tonto? O comes la casitos, como el Rajoy que se gasta 700 euros. Madre mía. Claro. Así que uniros y salir a la calle y pelear, que se puede, hasta el último momento. Que se han arrancado daciones cuando estaba ya la comisión judicial para tirar a la familia de su casa. Y se han arrancado daciones y alquileres sociales, que cada vez se consiguen más cosas. Y que os tenéis que unir y pelear. Y recordaros que no estáis solos, que no hay que tener vergüenza de que vivir eso es lo peor y lo mejor que me ha pasado en mi vida, porque es la época de mi vida que más problemas económicos he tenido, que yo estoy viviendo con 350 euros yo y mi hijo, y sin embargo volvería a pasar todo lo que he pasado por conocer a tanta gente que merece la pena, gente que son hermanos, y es verdad eso de que si tocan a uno nos tocan a todos. Todos habéis visto las noticias, las compañeras de Barcelona con el Banco Popular, con José Antonio, por la que se va a liar como nos la den. Porque si a un compañero le pasa algo, todos vamos en masa. Y da igual lo que uno no tenga, se comparte. Aquí lo compartimos todo, lo bueno y lo malo. Y como nos entendemos, porque todos tenemos ese sentimiento de
de impotencia, porque realmente yo lo comparo con impotencia, son tu salvación. Así que yo siempre lo digo, que cuando se llega a la paz, y cuando llegue a la paz, hubo un compañero que fue mi rayito de luz. Y que ahora yo estoy siendo el rayito de luz para muchas otras personas, que a su vez lo serán para las otras personas, y que esta ley la cambiaremos, y que sí que se puede, y que tiempo al tiempo. A la reunión. Buenas tardes. He oído la intervención de mis dos compañeros, me ha gustado muchísimo. Ya conozco a Gema, sé cómo es nuestra Gema, sabemos todos en la plataforma de Valencia cómo es nuestra Gema. Sí que es una persona muy trabajadora, luchadora y persistente. Eso favorece muchísimo. No es que todos no lo seamos, sí que somos todos muy luchadores allí, más lo que somos afectados. Yo soy afectada también. Dentro de mi situación he intentado por varias ocasiones negociar y mediar. Ellos se plantan que no. Se han trazado varios planes, se han hecho varias visitas. Ellos siguen con una postura negativa y firme, pero la plataforma es, como siempre decimos, somos personas pacíficas, no hacemos daño, no armamos lío, pero cuando vamos, vamos. Entonces le estamos dando tiempo a que ellos aseguren su terreno, que ya llegará mi presión. Y si no, iremos todos a tomar un café. Llegará. ¿Estáis invitados? Llegará. De todas formas, quería leer el artículo 47 de la Constitución, que lo ha dicho el compañero, pero que invito a todo el mundo a que a partir de esta situación económica, bueno, a todos los que estamos aquí, y que cuando digo todo el mundo es que el boca a boca corra, que aprendamos ya a compartir lo que sabemos y lo que los demás pueden hacer. Y es que debemos de comenzar ya a escudriñar nuestras vidas, tanto los jóvenes como los que ya tenemos una edad un poquito ya más avanzada que los jóvenes. El tiempo es un tiempo ahora mismo de desesperación, es un tiempo muy triste, porque lamentablemente los administradores del gobierno, porque yo le llamo administradores, muy malos administradores, para mí no existen presidentes, y para mí no existe alcurnia, porque si ellos llegan, pues yo también puedo llegar a donde ellos y decírselo en su cara, siempre y cuando tenga la oportunidad. Ha llegado el momento de que la juventud comience a escudriñar, y los que ya tenemos esta edad, que lamentablemente yo he aprendido a escudriñar todo el tema hipotecario, porque me vi en una situación entre las cuatro paredes, con el presentimiento que se me asomaba, vista la situación económica que se enfrentaba al país, y que decía yo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer frente yo a mi situación hipotecaria si uno de los dos nos quedamos en paro? Pues efectivamente, yo había comenzado ya mucho tiempo atrás avisándole al banco de mi situación, y como siempre ignorarnos, darnos expectativas. A mí me habían dado una carencia de 5 años, la carencia consiste en pagar 5 años solamente de intereses, y el capital se queda paralizado. A partir de esos 5 años es cuando ya se une lo que es capital e interés. El capital y el interés ya es una suma bastante elevada, porque mientras vas pagando lo que son esos años de carencia, como son más o menos cómodos y dice los puedo ir pagando, pues a ver qué pasa más adelante. Pero el que pasa es que cuando tomas nota en casa y ve que falta un sueldo y que solamente hay un sueldo en la casa, y calcula, dice, no llegó a pagar el capital e interés. Yo se lo advertí con bastante tiempo, le hice mi exposición al banco, pues me daban larga, vengo peleándomelo desde el 2010, no me ponían atención, hasta que a finales del 2011, 2012, ya me vieron más encarada. ¿Pero por qué me vieron más encarada? Pues por la curiosidad de toquetear al Google. En el Google puse, pues tiene que haber alguien que ayude con el tema hipotecario. Y se me ocurrió poner afectada hipoteca, y me salió plataforma afectada por la hipoteca Barcelona. Envié un correo allí, que ellos fueron los primeros todo el sistema que se revolucionó con el 15M, de ahí se identificó y nació lo que fue la plataforma afectada por la hipoteca. Puse pues toda mi descripción, mi situación, y me remitieron a Valencia. Como vivo en Valencia, pues me tocaba Valencia.
aprendí a ir a la primera asamblea, que de verdad le digo, no es nada bonita para los principiantes, es muy dura, porque todo lo que de repente te dicen coincide con lo que estabas pensando, pero no lo tienes desarrollado, porque no lo has escudriñado. Entonces eso afecta, encima de que ya lleva todo el problema encima, de que sabe que te ve de frente a una situación difícil, la verdad en la cara. No hay otra. Fui a la segunda reunión, dije, no me ha quedado claro lo que yo he oído, salí llorando, desesperada, que nunca me cansaré de decirlo. Fui a la segunda reunión, en la segunda reunión lo mismo, no puede ser, no me aclaro, y comenzaba ya a tocar lo que era mi escritura, que es el consejo que mi compañera ha querido transmitir. La plataforma nos enseña a tocar eso que firmamos un día. Eso que firmamos un día, que no supimos y que no nos dieron una información clara, es lo que nos conlleva la plataforma. ¿Por qué? Porque nos enseña a ver qué hicimos. Y a partir de ese momento pasan dos cosas por nuestra mente. Soy culpable. Es que la culpa es mía. Y a partir de comenzamos a ser culpables. Nos consideramos nosotros mismos, pero es el banco quien nos hace culpables. Y la plataforma es quien nos dice, no eres culpable de nada. No has sido la primera. La culpa es de ellos. Y cuando comienzas a ver, yo asistí a 3 reuniones y desde las 3 reuniones, la tercera dije, me quedo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Yo me aprendo la mía y la que venga por delante, pero además yo quiero aquí colaborar con lo que haga falta. En principio dije que le iba a leer un trocito, bueno, un párrafito que tengo aquí del artículo 47 de la Constitución española, donde dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. A ver, artículo 47 de la Constitución. Y la plataforma afectada de la hipoteca en toda España recogió firmas sin parar. Recogió firmas hasta la saciedad, con agua, sin agua, con sol, sin sol, domingo, lunes, martes. Y le llevamos al Estado, al que nos dice que es un derecho. Queremos, a petición del pueblo, de los hogares que se han perdido vida, de los niños que se han quedado huérfanos, de los matrimonios que se han separado, de los hogares destructurados, de la gente debajo de un árbol, de los abuelos que han querido avalar y apoyar a sus hijos para que pudieran tener un techo y continuaran su vida, como es el criterio de todo padre. ¿Qué padre no quiere dejar a un hijo con una base para que continúe? Y siempre le decimos la frase: hombre, mi hijo, lucha por terminar los estudios, te echaremos una mano en esto para que sufra menos que nosotros. No hay que olvidar que estamos intentando cambiar una ley que data del 1909, de la época de Isabel II. Bueno. O sea, manda huevos. Pues sí. Y el Estado nos machaca esa petición. Y encima que nos machaca esa petición, que sabe que es el grito, como dice mi compañera, es el grito del pueblo, es la desesperación de que si tú eres el Estado, escucha a tu pueblo. Es el pueblo que de una forma u otra, sin tener que condenar quién votó, quién no votó, pero votó. Por lo que fuera, por un cambio, por una esperanza, por lo que fuese, votó. Cuentas con ese pueblo. Y ese pueblo lo ha maltratado, lo ha humillado, lo ha ultrajado, se ha olvidado. Y lo único que hemos pedido es una vivienda digna donde poder vivir y que nos den esa oportunidad de continuar en la vida. Porque no lo decimos nosotros, es que ellos lo dejaron escrito. Es decir, te lo estamos replicando otra vez. Es que lo has dejado escrito y te lo has saltado. Todo ese problema que hay también es por el mirar a otro lado que tuvieron en la época de la burbuja inmobiliaria, que se construía tanto y que todos vivíamos tan bien, que sabían lo que iba a pasar,
porque esto viene de hace tiempo y no hicieron caso. ¿Por qué digo esto? Porque de toda la vivienda que se construía, parte de esa vivienda tiene que ir destinada a vivienda social, para que en caso de que haya gente que se quede sin vivienda, el gobierno le pueda dar una vivienda social, lo que comentaba antes, e incluso en Estados Unidos, que es el mayor capitalista. Pues aquí todo el mundo miraba para otro lado. Primero, que tu banco tenía las cláusulas abusivas, techo, suelo, intereses de mora. El Banco de España, que se supone que es el que regula a todos, miraba para otro lado. Y el gobierno miraba para otro lado. La vivienda social no se construía. Se la quedaban ellos para ponerla en la venta. Tiene que haber un 30%, Sada, de lo que se construye destinado a vivienda social. Hay pueblos de 20.000 habitantes que solamente tienen una o ninguna vivienda social. Como dice la compañera, que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna, lo que está claro es que toda vivienda vacía de banco o de cualquier institución pública que esté en desuso y haga falta al pueblo, está muy claro que lo vamos a recuperar. Porque no nos dan opciones, porque os vuelvo a repetir, yo me quedo fuera. No tengo derecho a optar una vivienda social. No puedo alquilarme una vivienda por mí misma. Y a este gobierno le da igual. Eso es lo que hay que hacer, hay que pelear y plantar cara. Yo quiero dejar un poco enfocado en la mente de cada uno que la lucha es muy dura. Enfrentarnos, esto es un día a día, esto es un tormento inagotable, es decir, te cansas pero te levantas porque es un objetivo, es una meta. Es cuando nos plasmamos una meta y ese objetivo es lograr que continuemos, porque aunque nos haya el Estado machacado esa ley de poder cambiar, esa ley hipotecaria, ya súper antiquísima porque es súper antigua, ha pensado que con eso podía acorralar a la plataforma afectada por la hipoteca. No nos va a acorralar. Vamos a acorralar. La plataforma afectada por la hipoteca, ellos lo que nos han hecho es un favor. Porque ellos mismos, pensando que de esa manera podían aplastar o podían debilitar, nos han dado más fuerza. Nos han dado más fuerza en el aspecto de que la plataforma afectada a la hipoteca ahora tiene más voz que nunca. Y que los bancos nos respetan más. Y que lo que no nos sellaban, ya no lo sellan cuando presentamos una solicitud de dación en pago al banco o un informe por escrito en el que se le pida al banco y se le explique la situación de esa persona. Nos han hecho un favor, pero es que nos han hecho un favor, es que todos los ciudadanos españoles están aprendiendo a abrir los ojos y a reconocer quién es más que quién. Los dos son iguales. Es que el primero, que fue el PSOE, machacó la ley. Es que no quiso aprobarla. Y es que el segundo vuelve y la machaca, pues tonto, y perdonen, que yo llevo 20 años, 20 años de mi vida en España, tengo una nacionalidad española, tengo toda mi familia aquí, vengo de un país muy peligroso en cuanto a lucha. Porque como ya sabemos lo que es la crisis, como ya sabemos lo que son los presidentes y como ya sabemos lo que es la corrupción, no da igual. Es decir, que yo jamás en la vida, el día que pensé que me eché mi vida en una maletita, porque vine primero yo, jamás pensé encontrarme con todo lo que yo estoy viendo aquí, porque para mí esto era un sueño muy bonito, y aquí pues habían leyes, presidentes muy buenos, las cosas que han funcionado, pues que me he encontrado últimamente que esto es parecido, fotocopiado a lo de mi tierra, ay, que roban, que bueno, todo lo que estamos viendo. Pues en mi país eso se triplica. Como ya estábamos acostumbrados, pues yo pensé, pues mira, allí no, pero vengo de un país muy fogoso en cuanto a lucha. Lo que pasa es que somos muy calculadores. Sabemos dónde atacar y cómo atacar. Entonces, vista esa situación, pensaban ellos que nos iban a debilitar y nos han hecho un rico favor. El español, y perdonen con los que están aquí, que a partir de la situación, primero que dejó plantada el PSOE, que sabiéndolo no lo dijo, y el otro, que sabía lo que había, asumió la responsabilidad y ahora se lavan la mano y yo te tiro la pelota a ti y tú metes, porque la culpa es tuya, no que es tuya, como los niños. El español que ahora no reaccione y vea lo que está pasando, triste de nuestra futura generación. Muy triste la futura generación. ¿Por qué? Porque no va a haber quien salve a España.
Ya España había escalado, porque de acuerdo a los datos e informaciones que yo he podido ir recabando, leyéndome un poco lo que es la historia de España y todo eso, sé que España fue muy pisoteada por Europa, no sé qué, no sé cuánto, se levantó, se recuperó, ya tenía otro aire y ahora ellos, pues por su ambición política, económica, de querer pues ser y poder, están volviendo a hacerlo. Y yo creo que no es justo. Y que la plataforma ha afectado a la hipoteca estará, y espero llegar, aunque sea más mayorcita con ella, si continúa y seguimos activos y logramos objetivos, yo no me pienso ir, a mí no me va a tirar nadie, yo me considero de aquí, y lucharemos por todos los que tengan este problema, pero ya no vamos a sumar el problema hipotecario, por él continuaremos luchando por las daciones, por paralizar los desahucios de puerta en puerta, por intentar calmar esas lágrimas que nos llegan desesperada a la plataforma, cuando no sabemos ni cómo lo vamos a hacer, porque en menos de 24 horas ya tiene un desahucio y todo el mundo convocando, todo el que puede va y paraliza un desahucio. Ahí estará, la plataforma continuará. La plataforma logrará ese objetivo, pero también seguiremos luchando por lo que son los movimientos sociales y sobre todo porque tengan un hogar digno, sea de la forma que sea. Si tenemos que romper puerta, ocupar o lo que sea, vamos a estar ahí y la plataforma no se va a tirar hacia atrás. Es decir, que los que han pensado como ellos, que nos han debilitado y nos van a quitar la fuerza, yo entiendo, por una parte, que ellos lo pueden pensar, por otra parte, a mí me han inyectado una dosis de fuerza. Que se puede, que se han Y quedado una fuerza imparable, y que yo siempre he dicho que un gobierno no tiene por qué ser más que el pueblo. Estás y yo soy el pueblo. No tienes por qué ser más del pueblo. Y siempre he dicho que debemos hacerlo, que se puede hacer, pero que juntos somos más que ellos. Si nos unimos todos, somos más que ellos. Y si luchamos, sea por lo que sea, y la plataforma ha afectado a la hipoteca, los invita a todos. Comencemos a escudriñar, comencemos a luchar, comencemos a leer qué nos han puesto. Comencemos a indagar qué es lo que hemos firmado.